Buenos días, colegas. Mi nombre es Pedro Hurtado Vega, soy latinoamericano, centroamericano, nacido en Nicaragua. Y para mí es un honor platicar con ustedes en esta ocasión en el marco, ¿verdad?, de este diplomado sobre derechos de la niñez, del cual pues, me han invitado a ser parte. Lo hago con muchísimo gusto y me han asignado el tema relacionado a la inversión en la niñez y la adolescencia. Yo les quiero comentar mediante algún juego de ideas el tema o la pregunta principal que yo quisiera que ustedes se planteasen, y es ¿por qué es tan importante invertir en la niñez y la adolescencia? Esa es la pregunta guía, ¿verdad?, en este programa pues, relacionado a la inversión en la niñez y la adolescencia. Y quisiera que siempre ustedes la tuvieran muy presente en la medida que vayamos platicando o que ustedes vayan leyendo materiales de referencia, pues, o materiales de apoyo. Entonces, estando claro de quiénes somos y cuál es la disposición que me motiva pues, a estar aquí con ustedes, y estando claro pues, cuál es la pregunta guía pues, de este cursito, yo les quiero comenzar diciendo lo siguiente. Los gobiernos, los estados nacionales tienen la responsabilidad de jugar el mejor papel en función de sus ciudadanos. Jugar un papel determinado significa el hacer todo lo posible por cumplir objetivos relacionados con el desarrollo económico, social e institucional, que estos avances sean duraderos, que sean estables, que sean de largo plazo, que se promueva un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, ¿verdad? Ya la historia de la humanidad ha mostrado cuando uno de esos tres elementos, grandes actores, Estado, sociedad civil, mercado, adquiere una mayor relevancia o demasiada relevancia frente a los otros dos, hay un desequilibrio, ¿verdad? Y a la hora de llegada somos los pueblos quienes pagamos los platos rotos, como decimos en América Latina. Entonces, estamos hablando de que el desarrollo de la gobernanza o de la gobernabilidad tiene como gran propósito el promover un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Esta terminología de gobernabilidad o gobernanza está referido al uso del poder como instrumento de cambio, ¿verdad? Y cuando hablamos de poder, estamos hablando de todas las formas de poder: poder político, poder económico, poder social, ¿verdad?, y con sus instrumentos de poder. Las instituciones del Estado son parte de ese instrumento de poder. Lo mismo las organizaciones de sociedad civil, la academia. Estos cursos que estamos desarrollando son parte del ejercicio de poder que organizaciones sociales y o del Estado hacen uso casualmente para ejercer ese poder. Pero bueno, no solamente estamos hablando de la gobernabilidad o la gobernanza, sino le metemos un adjetivo a esta gobernabilidad, que es la buena gobernabilidad o la buena gobernanza. Esto significa, colegas, el respeto de los derechos humanos, significa la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, significa también la no discriminación y significa la equidad. Son términos bastante complejos y que nos lleva de hecho bastante rato comprenderlos, asimilarlos y desarrollarlos. Pero yo lo dejo, nada más lo menciono, ¿verdad? Y es parte, pues, ¿verdad?, de la tarea de ustedes en discutirlos pues, entre ustedes mismos. La buena gobernabilidad y la buena gobernanza busca fortalecer el Estado de Derecho, la democracia, la transparencia, la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y también busca la vigencia del imperio de la ley. Es decir, es un tipo de gobernanza que ya lleva los dados cargados, ¿verdad? Es un tipo de gobernanza que apunta a que haya equidad, a que haya no discriminación, a que haya respeto por la ley, a que se avance en la participación ciudadana en todos los ámbitos. Y a fin de cuentas, esta buena gobernabilidad es precondición para la reducción de la pobreza, la paz social y el desarrollo de nuestro pueblo y nuestras naciones. Suena poesía, pero la verdad es esa, ¿verdad?
¿verdad? Y en nuestras experiencias en América Latina ya los hemos vivido una y otra vez. Y tiene que ver entonces con el buen ejercicio del poder. ¿Qué buscamos ya desde un enfoque de derechos de la niñez con este buen ejercicio del poder? Buscamos que ese ejercicio opere a favor de la niñez y la adolescencia y de sus derechos en América Latina y el Caribe. Y estamos hablando, les recuerdo, del poder político, del poder económico, del poder social, del poder cultural, el poder transformador, ¿verdad? Que es el poder que a fin de cuentas es el que cala más en las conciencias y en las prácticas, en las actitudes de la población de nuestros países. Hablamos del uso de ese poder en la forma de mecanismos, procesos, instituciones, sistemas, personas. Hablamos de impactar la vida de más de la mitad de la población de nuestro planeta y efectivamente más de la mitad de la población de nuestros países, como Bolivia, como Nicaragua, ¿verdad? Como la mayoría de los países de América Latina pues, y del Caribe. En resumen, buscamos generar un conjunto de condiciones que contribuyan al cumplimiento y al ejercicio pleno de parte de niñas, niños y adolescentes de sus propios derechos. Algunas de esas condiciones están relacionadas con la implementación y la aprobación de políticas públicas, asignaciones presupuestarias, prácticas ciudadanas e institucionales favorables a los derechos de la niñez y la adolescencia. El gran desafío que tenemos todas y todos nosotros en América Latina y el Caribe es ayudar a desarrollar esos sistemas, esas instituciones y esos procesos, y que estos respondan de mejor manera a las necesidades y a las exigencias, a los intereses de las muchachas y las muchachas y muchachos de nuestros países y el cumplimiento restricto de sus derechos. En todo esto que les estoy hablando así de manera un poquito rápida, ¿verdad? Porque el tiempo apremia, el tema de inversión en la niñez y la adolescencia es un tema clave. Repito, en todo esto del ejercicio del poder, de las políticas públicas, de las instituciones, de la participación ciudadana, de la equidad, la inversión en la niñez y en la adolescencia juega un papel preponderante, es clave en todo esto. ¿Y de qué estamos hablando entonces? ¿Por qué es importante invertir en la niñez y la adolescencia? No voy a entrar mucho en el detalle de la presentación en PowerPoint que ustedes la van a tener, pero simplemente les recuerdo que la importancia de invertir en la niñez y la adolescencia tiene que ver con 4 grandes factores. Primero, porque hay una dimensión legal, ¿verdad? Simplemente la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 4 plantea que los estados nacionales son los principales responsables de invertir lo más y lo mejor en función de la niñez y la adolescencia. Ya no digamos nuestras propias leyes nacionales, los códigos de la niñez y la adolescencia que hay en nuestros países, en Bolivia, que es muy bueno, por cierto, ¿verdad? En Nicaragua y en muchos países del mundo entero. Están estipuladas responsabilidades de los estados, que son los principales garantes, para invertir en la niñez y la adolescencia. Esa es la razón principalísima. La segunda razón, hay una dimensión ética de la importancia de la inversión en la niñez y la adolescencia. Simplemente por el hecho que son seres humanos en desarrollo, ¿verdad? Y en quienes los adultos, hombres y mujeres, y sobre todo los gobernantes, tenemos responsabilidades bien concretitas, ¿verdad? Dado que son personas en franco desarrollo, que todavía falta desarrollar todas las capacidades que en el futuro tendrán, los y las adultas tenemos responsabilidades éticas para con ellos, ¿verdad? Para proveerles, para facilitarles las condiciones claves para su desarrollo. Y eso no solamente se trata de voluntades, se trata también de plata, se trata de dinero. Entonces de ahí la dimensión ética. Por otro lado, la dimensión económica. Ya está más que probado, ¿verdad? De que a mayor inversión en la niñez y la adolescencia hay un mejor retorno, ¿verdad? Económico, productivo, social en nuestras naciones, en nuestros estados, ¿verdad? Si se invierte en educación y entre más temprano se invierta, por ejemplo, en educación preescolar, los y las ciudadanas que vamos a tener, ¿verdad? En el futuro
serán, y la fuerza de trabajo que tendremos en nuestros países estará mejor capacitada, mejor entrenada, ¿verdad? Seremos más y mejores educados en función de nuestros propios intereses nacionales. Y para ello se requiere inversión en la niñez y la adolescencia desde muy tempranita edad. Y la cuarta esfera de la importancia de la inversión en la niñez es la dimensión política. Aquí estamos hablando de que nuestros países requieren desarrollo. Nuestros países requieren no solamente grados de desarrollo económico y social, requieren desarrollo en democracia, o requieren democracia y desarrollo al mismo tiempo. Y la inversión en la niñez y la adolescencia es precondición para ello. No hay país del mundo, ¿verdad?, que hoy, ¿verdad?, tenga una población con altos índices de educación, ¿verdad?, con una fuerza de trabajo, con una fuerza económicamente activa, educada, ¿verdad?, que ha pasado ya los linderos de la educación primaria, ya no digamos la secundaria también, ¿verdad?, que una parte de su fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo universitaria o una fuerza de trabajo con educación técnica. No encontramos un solo país del mundo en esa situación que no haya invertido en la niñez y la adolescencia desde muy temprana edad, en educación, en salud, en recreación, en participación, en protección. Y ustedes mencionan los derechos. Se trata entonces de invertir en los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad?, para que nuestras sociedades, a fin de cuentas, gocen no solamente del desarrollo económico, social, sino del desarrollo político, de la democracia. Hasta ahora entonces, muchachas y muchachos, hemos estado platicando del por qué es importante invertir en la niñez y la adolescencia. Yo les quiero ahora hacer un altito en el camino y reconocer un poquito de que la inversión en la niñez y la adolescencia, ¿verdad?, tiene que ser de una manera determinada. No estoy diciendo de que hayan fórmulas para esto, Dios me guarde. Inversión en la niñez tiene también algunas premisas. No es cualquier tipo de inversión, sino que ese tipo de inversión tiene una serie de cualidades, ¿verdad?, que la califican y cualifican casualmente para que sea como pretendemos que realmente sea: potente, efectiva, eficaz en función de la vida de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son entonces algunas premisas muy básicas sobre inversión en la niñez y la adolescencia? Primero, el desarrollo nacional y también el desarrollo local, municipal, implica el cumplimiento de los derechos humanos y muy en particular de los derechos humanos que son específicos a la niñez y la adolescencia. Sin inversión no hay desarrollo que valga. Esa es la primera premisa. Segunda premisa: la voluntad de los gobiernos a todos los niveles, nacional, regional, local, de invertir en la niñez y la adolescencia debe estar expresada de manera explícita en políticas, planes, estrategias, proyectos y presupuestos de corto, mediano y de largo plazo. Las cosas se tienen que concretar, no pueden quedarse nada más a nivel de discurso, a nivel de palabra. Deben concretarse entonces en planes, presupuestos, políticas, proyectos de corto, mediano y de largo plazo, para que sean efectivos. Tercer gran premisa: la inversión directa en niñez y adolescencia significa la ejecución de proyectos, efectivamente. Significan obras, claro que sí. Significan acciones concretas, pero también, ojo al Cristo con esto, significa la toma de decisiones que incidan directa y positivamente en el ejercicio y disfrute por niñas y niñas de sus derechos. Es decir, estamos hablando no solamente de crear condiciones, no solamente de acciones concretas, sino también de tomar decisiones, ¿verdad? Es decir, la voluntad expresa transformada en decisiones de los gobernantes a favor del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Cuarta gran premisa: la niñez y la adolescencia no pueden ser sujetos pasivos, deben ser actores, deben ser sujetos a actores relevantes y no simples beneficiarios de la inversión en ellos. Su opinión siempre debe ser tomada en cuenta.
Este es algo que ya hemos aprendido y bastante en América Latina y en el Caribe. A veces los adultos tomamos decisiones en nombre y a nombre de niñas y niños, no les consultamos y a la hora de llegada metemos la pata, ¿verdad? Y a la hora de llegada ya han habido muchísimos centenares de casos en nuestros países que se construyen, se realizan obras, se ejecutan proyectos, ¿verdad? Que era lo que estaba pensando el adulto, ¿verdad? Que iba a beneficiar al niño o la niña, y a la hora de llegada del niño y la niña lo que quería era otra cosa. Esa es entonces una cuarta premisa. Y la quinta y última gran premisa es que los recursos para la inversión en la niñez y la adolescencia pueden provenir de cualquier fuente. Pueden provenir de los impuestos, pueden provenir de la cooperación internacional, pueden provenir de proyectos extraordinarios, de cualquier lado, menos por supuesto de las vías y de las fuentes ilegales. De cualquier lado pueden venir y ser fuentes para la inversión en la niñez y la adolescencia. Yo les quiero compartir un pequeño concepto, ¿verdad?, que en Centroamérica hemos desarrollado sobre la temática de la inversión directa en niñez y adolescencia. Esta comprende la inversión que implica recursos económicos, materiales o humanos aportados por el Estado, pero también comprende la voluntad traducida en acciones de apoyo, generación de espacios de participación y consulta hacia niñas y niños y creación de condiciones propicias para su desarrollo integral. Es inversión directa en niñez y adolescencia cuando ellas Finalmente, colegas, ya estamos terminando. Yo les quiero presentar dos aspectos más. Características básicas de la inversión en la niñez y la adolescencia. Y esto es un planteamiento que hace ya varios años hizo Norberto Lipski, quien fuera vicepresidente del Comité de Derechos del Niño en Ginebra. Planteaba Norberto en un momento determinado que la inversión debía tener al menos 5 características básicas. Debe ser prioritaria, debe ser suficiente, no puede ser poquita, debe ser equitativa, debe ser eficaz, que sirva, que funcione, y debe ser articulada, ¿verdad?, en el marco de los planes nacionales, de los planes locales. Esos 5 planteamientos, entonces, prioritaria, suficiente, equitativa, eficaz y articulada, se los dejo para que ustedes platiquen y discutan entre ustedes qué significa cada uno de esos conceptos desde su propia experiencia boliviana. Y finalmente, entonces, les quiero compartir de que la inversión es parte de un ciclo. No está como virote solo, no es un apéndice de algo, es parte de un ciclo, de un todo, que comienza con la obtención de ingresos bajo un enfoque en derechos de la niñez. Es decir, si no hay plata, si no hay lana, difícilmente va a haber inversión. Entonces, el primer paso es buscar esa plata, ¿verdad?, buscar de algún lado, ¿verdad?, ese dinero, ¿verdad?, en función de la inversión en la niñez y la adolescencia. Segundo paso, la preparación y la elaboración de presupuestos. Tercero, de manera participativa, tomando en cuenta los criterios y las opiniones de niñas y niños. Tercero, la aprobación del presupuesto y la asignación de recursos. Cuarto, la ejecución del presupuesto, supervigilado también por organizaciones sociales, ¿verdad?, por niñas y niños. Quinto, la rendición de cuentas de parte de los gobernantes, de parte de los estadistas a la población y particularmente hacia niñas y niños. Y por último, la valoración y la evaluación de los efectos que esa inversión tuvo en el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Finalmente termino estas 5 o 6 ideas que les he presentado planteando de que la insuficiente inversión y la inefectiva inversión en la niñez es una de las barreras más grandes que tiene la humanidad para el cumplimiento de los derechos humanos y, muy en particular, de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de nuestros países. La niñez del mundo requiere inversión en cantidad y en calidad. Y en Bolivia, en América Latina, en el Caribe, estamos comprometidos con la niñez y la adolescencia en función de que la niñez y la adolescencia ejerza plenamente sus derechos
y vivan en países realmente que les atesoren, en países que les respeten. Así que, colegas, con esto finalizo pues estas 5 o 6 ideas que les he compartido sobre por qué es importante la inversión en la niñez y la adolescencia. Muchas gracias. Me han pedido también que les platicara un poco sobre un proceso que a nivel global se está desarrollando y que tiene tremenda relevancia para la inversión en la niñez y la adolescencia. Les cuento un poquito pues el asunto en estos brevísimos minutos que me quedan. En septiembre del año 2007, después de una serie de planteamientos que hubieron a nivel mundial y principalmente desde América Latina y el Caribe, el Comité de Derechos del Niño, que tiene su sede en Ginebra, resolvió realizar su día de discusión mundial, ¿verdad? Que ellos seleccionan un día para discutir un tema determinado. Seleccionaron entonces en el año 2006 que el día de discusión mundial del Comité de Derechos del Niño iba a ser en septiembre del año 2007 sobre los recursos de los estados a favor de la niñez y la adolescencia, es decir, la inversión en la niñez y la adolescencia. Efectivamente, en septiembre del año 2007 se realizó en Ginebra una sesión extraordinaria del Comité de Derechos del Niño donde se discutió, ¿verdad?, la importancia de la inversión en la niñez y la adolescencia. Ahí participamos compañeros, colegas, hombres y mujeres de América Latina pues, y del Caribe. Y bien, el tiempo fue pasando y el Comité de Derechos del Niño nos quedó debiendo algo. Nos quedó debiendo un comentario general sobre la inversión en la niñez y la adolescencia. Es hoy, al año 2015, ¿verdad? Estamos a febrero de 2015, y el Comité de Derechos del Niño todavía, ¿verdad?, o al año pasado, no había sacado un comentario general sobre la inversión en la niñez y la adolescencia. Al comité, durante todos estos años, se le hizo ese planteamiento y fue el año pasado que el Comité de Derechos del Niño planteó hasta aquí basta, ¿verdad? Y se ha metido en un proceso, en una dinámica, junto con organizaciones de sociedad civil de distintas partes del mundo y coaliciones nacionales y redes de organizaciones que trabajan los derechos de la niñez en distintas partes del mundo. Nos hemos dado la tarea de desarrollar un proceso consultivo con niñas y niños, participativo, ¿verdad?, que tiende a, como resultado final, a que el Comité de Derechos del Niño discuta y apruebe un comentario general sobre la inversión en la niñez y la adolescencia. La idea es que ese comentario general el Comité de Derechos del Niño lo tenga a finales de este año 2015 o comienzos del año 2016. Y eso es una gran cosa, porque va a facilitarle a los países del mundo, a las organizaciones sociales, a las niñas y a los niños, un poquito comprender un poquito más cuál es la importancia de la inversión en la niñez y la adolescencia. Pero no solamente es eso, sino que también el año pasado comenzó un proceso increíblemente relevante. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que como ustedes saben, no está integrado por expertos a como sí está integrado el Comité de Derechos del Niño, sino que el Consejo de Derechos Humanos está integrado por todos los países, ¿verdad?, de Naciones Unidas. Es decir, todos los países que integran la Organización de Naciones Unidas son integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pues bien, y se van rotando, ¿verdad?, por supuesto. Pues bien, el año pasado el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución increíblemente importante e increíblemente estratégica para el cumplimiento, para el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia en el mundo entero. Y adoptó una resolución que plantea de que el Consejo de Derechos Humanos va a conocer un informe sobre cómo está el estado de la inversión mundial en niñez y adolescencia y también va a discutir el día jueves 12 de marzo, ya viene dentro de poquitos días, va a discutir en una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos la temática referida a la mejor inversión para el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Miren qué maravilla. Estamos hablando entonces de dos procesos increíblemente estratégicos que se están desarrollando de manera paralela. Un proceso, ¿verdad?, que lo lidera el Comité de Derechos del Niño y que tiende a sacar o aprobar un comentario general sobre la importancia de la inversión en la niñez. Y otro proceso paralelo
que lo lidera el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene como fin sacar una resolución y una recomendación a todos los estados del mundo entero, a todos los estados del mundo, a todos los países del mundo, ¿verdad?, donde se pretende que el Consejo de Derechos Humanos le recuerde a los países y a los estados nacionales su deber, su obligación de invertir en cantidad y en calidad a favor del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, esas son dos razones, queridas colegas y colegas bolivianos y bolivianas, para desde América Latina y el Caribe sentirnos orgullosos y sentirnos doblemente comprometidas y comprometidos en función del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Estas son buenas noticias y se las quería compartir a todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Estamos en contacto.